Bienvenidos a Mujeres de Ataque. Gracias por estar con nosotros y gracias a la Universidad Externado de Colombia y a su División de Estudios de Género por hacer posible este programa. Tengo en mis manos, recién salido de la imprenta, Huir al presente. Huir al presente es la última obra de la reconocida y talentosa escritora colombiana caleña Melba Escobar. Instantáneas de temores y esperanzas 2016-2024. Es algo así como una antología de textos de estos años, de estos últimos 8 años. Y está con nosotros aquí en Mujeres de Ataque para fortuna nuestra, para alegría mía y estoy seguro para nuestros televidentes también. Melba, bienvenida, qué rico que esté aquí. Gracias, Juan, el gusto es mío, gracias por esta invitación. Calientico está. Recién salido, sí. Aquí están historias, textos de estos últimos 8 años. Leemos una columna maravillosa que Melba tiene en el periódico El Tiempo. Sí, bueno, yo comencé a escribir columnas hace ya 15 años en El País de Cali, luego pasé al Espectador, luego pasé al Tiempo, me he estado moviendo mucho y también creo que he ido como madurando lo que quiero hacer con eso. Ahora son mucho más textos personales, que de hecho son los que escogí para este libro. Y un poco este libro yo lo veo como un viaje en un tren de alta velocidad en el que uno va mirando por la ventana el paisaje y de pronto se le quedan grabados ciertos detalles de ese paisaje, ¿no? Entonces ese paisaje lo vamos a ver en estos 8 años y sigue pasando. Y el orden no es cronológico, que yo creo que es una de las delicias del libro, sino que está organizado por temas. Hay un tema como el Dios de la palabra, que es mucho todo lo que pasa alrededor del lenguaje. Hay uno de distopías, hay otro del Women Power, muy relevante para Mujeres de Ataque. Y así en total son 10 capítulos que buscamos, pues que busco, digamos, como que viajemos por nuestros tiempos presentes a través de estas pequeñas instantáneas. Será sin duda una lectura deliciosa. Probablemente me reencuentre con textos que ya leí en los distintos escritos, pero no ensamblados de esta manera. Los escritores talentosos tienen el dilema que describió García Márquez varias veces, el dilema entre el escritor de ficción y quien escribe cotidianamente y en un medio de comunicación, el escritor que firma columnas o que firma crónicas. ¿Cómo conviven la Melba Escobar, autora de ficción, con la Melba Escobar que firma columnas o que hace Huir al presente? Es una muy buena pregunta. Sí, yo creo que son personajes diferentes en efecto. Yo creo que a uno le da mucho oficio, como bien lo sabe Juan, tantos años escribiendo las columnas, porque es un ejercicio a presión, hay un tiempo específico, hay una hora de cierre, hay un espacio reducido, tantos caracteres y hay que reaccionar, es un tema casi de reacción inmediata, hay una cierta urgencia, ¿no?, que a mí me gusta porque siento algo muy fresco, y yo creo que esa frescura se mantiene en el libro. En cambio en la ficción, sobre todo en la novela, es un trabajo que puede tomar 2, 3 años de escrituras y reescrituras y volver a armar y desarmar muchas veces un texto. Y digamos que es un texto frío, porque todo está calculado, medido, hubo tiempo de sobra para decir esto no va, esto no funciona. En las columnas no, en las columnas hay muchas que a mí no me gustan nada, que por supuesto no entraron en el libro. Pero llegó la hora y toca mandársela a Luis Noé Ochoa al Tiempo, porque empieza a llamar Luis Noé Ochoa, exacto, que no ha llegado la columna, que ya voy a cerrar. Entonces... Y es lo que hay. Y eso es un ejercicio a la vez de honestidad, yo creo, porque no hay el tiempo que uno le da a los libros de
de ficción, que es lo meto en un cajón, espero 3 meses y lo vuelvo a leer para decir, pero qué barbaridad, esta ridícula es que acabo de escribir. Aquí no hay tiempo de pensar eso, ¿no? Es cierto. Entonces es uno en estado puro, el que saca ahí lo que va a Así sacar. así es. Y uno le echa la bendición Sí. y uno la lee al día siguiente y dice, este párrafo hubiera podido hacer alguna cosa, este lo hubiera podido mejorar. Alguien decía que la diferencia entre el periodismo y la literatura de ficción es que en la literatura de ficción un solo dato que parezca creíble valida toda la historia, mientras que en el periodismo un solo dato que resulte falso mata toda la historia. Excelente. Entonces, Gabo decía, si uno ve en un relato 172 elefantes voladores y el más pequeñito venía detrás un poco colgado frente al resto de la manada, quedó validada la historia. Venían 172 elefantes grandes volando, uno chiquito, y uno los ve pasando. Sí. Si uno en una historia, en una crónica, dice equivocadamente el número de los elefantes que estaban en el zoológico, se acabó la historia. De acuerdo. ¿Cuál Melba Escobar goza más? ¿La Melba escribiendo ficción o escribiendo las columnas? Pues yo creo que la ficción, sobre todo de las novelas que no son biográficas, que son las que más trabajo me cuestan, la verdad, es un trabajo muy frío. ¿Sí? Digamos, la novela que mejor le ha ido de las mías, que es La Casa de la Belleza, es una novela que tiene mucho trabajo de investigación, mucho trabajo de maquetear trama, subtrama, trama A, trama B, personajes. Es un trabajo frío. Lo disfruto, pero es mucho más cerebral. En cambio, esto siento que es más un trabajo cálido, ¿no? Que uno lo hace más con una mezcla de corazón, estómago y cerebro. No es tan cerebral. Entonces, creo que uno ejercita distintas partes del cuerpo en cada ejercicio. Melba, hablemos por un momento del libro y de una particularidad que tiene el libro, y es que es un libro bellamente ilustrado y se tejen los textos del libro con las ilustraciones que tienen un propósito editorial muy claro. ¿Cómo fue esa construcción? Y yo les voy a pedir a nuestros amigos en la cámara que podamos tomar algunas de las ilustraciones, porque además van hablando con el libro. Las ilustraciones, me imagino, fueron hechas con la maqueta del libro, con el libro ya en camino. Este libro lo ilustraron 2 paisas jóvenes muy talentosos, Isabel Giraldo y Ricardo Cardona. Ellos leyeron el libro y luego propusieron una ilustración para abrir cada capítulo, y cada ilustración es de alguna manera su interpretación de lo que está dentro de ese capítulo. A mí me gustaría leerles un fragmento de una columna, porque creo que quiero mostrar quizá a través de esto. Las fechas van al final, y las fechas, la gracia también es a veces tratar de adivinar esto cuándo pasó, mientras uno va leyendo. Ah, maravilloso. Y bueno, sin más preámbulos, voy a adelantar la fecha, 1 de agosto de 2022. Ajá. Yo estaba en la Plaza de Bolívar el 1 de agosto de 2022, y un poco lo que busca hacer este ejercicio que yo hago, que como dije me interesa mucho el periodismo narrativo, es tomarle el pulso emocional al ambiente que se está viviendo en un momento dado de una situación. En esta situación estamos ante la posesión de Gustavo Petro, en la Plaza de Bolívar, y yo hago el ejercicio de mostrar qué se siente, qué se vive, y esto es lo que les voy a leer. En el centro de Bogotá, la Séptima es una procesión de vendedores de buñuelos, arepas, pomadas, laxantes, tortillas, cachapas venezolanas, billetes de lotería y repuestos para la bicicleta. En medio de este mercado persa, una indígena guambiana descalza le da pecho a su niña mientras mira a un indigente que se rasca los piojos. Junto a él, un anciano vendedor de leños se sienta al lado de un hombre mutilado, un demente, un tejedor de mimbre, una vendedora de especias, una lectora de tarot. Avanzo por la Séptima y llegando a la 19 encuentro un larguero de mesas de ajedrez. Los vecinos pagan 2.000 pesos por cada partida. Al otro lado de la calle están las estatuas humanas.
y los dibujantes de caricaturas, al pastel, al carboncillo, al óleo. Y es que ya no hay confinamiento. Ese medio país que vive el rebusque ya puede volver a poner comida en la mesa gracias a este supermercado a cielo abierto, hecho de ingenio y ferocidad. A todo aquel que alguna vez se sienta vencido, deprimido, derrotado, le recomiendo echarse al conocido septimazo. Para eso llega uno a la Plaza de Bolívar y de ahí camina por la séptima hasta la calle 26. Entonces encontrará el ruido de la vitalidad, la urgencia de alas batientes de 1000 oficios recién inventados para ganarse el pan. La dicha de haber vuelto a salir a la calle palpita en el corazón del pavimento mugriento. Hoy recuerdo a esa media Colombia forzada a pasar hambre en la pandemia. Los subsidios llegaban casi a 4 millones de hogares. El próximo domingo, 7 de agosto, se conmemora la batalla de Simón Bolívar sobre el ejército. De eso hace ya poco más de 2 siglos y todavía no hemos conseguido terminar de organizar esta casa. Sin embargo, la llegada a la Casa Nariño del primer presidente de izquierda de la nación promete un cambio. Quienes hoy venden cigarrillos por unidad y ungüentos para amarrar al hombre deseado, sueñan con un cambio que traerá el fin de la precariedad a sus vidas. Me salto un gran párrafo. Y luego al final, las expectativas están hoy más elevadas que nunca. Un amplio sector del país olvidado siente que por fin llegó a la presidencia un representante del pueblo, alguien que les reconoce como ciudadanos con derechos. Si bien el cambio ha traído oxígeno, las incertidumbres son todas. Por ahora solo nos queda esperar. Espectacular, espectacular. La narración y ese último párrafo es el preámbulo de todo lo que ha venido. Ella es Melba Escobar. Este texto es Huir al presente. Ya regresamos con ella después de estos mensajes. Parir no te hace grande. Cuando era joven y sin hijos, estaba convencida de que no sería madre. Mientras más racionalidad le metía al tema, más me convencía. ¿Acaso el planeta no estaba sobresaturado de gente? ¿Íbamos a seguir ignorando el cambio climático? ¿Y qué decir de la escasez de alimentos? Me ofuscaba especialmente el dictamen católico de haber venido a este planeta para casarnos y reproducirnos, así como el tono virginal, qué paradoja, con que tantas mamás se referían a su decisión de multiplicarse, como si hablaran de un sacrificio magnánimo. Esa es la pluma poderosa de nuestra invitada Melba Escobar, y ese es un fragmento de Huir al presente sobre uno de los temas que está dando vueltas por el libro en varios textos, que tiene que ver con la mujer, con el feminismo, con las imposiciones de la sociedad sobre las mujeres, y aquí veo como un primer grito de rebeldía frente a ese tema, Melba. Así es, sí, Juan. Yo creo que por suerte más y más el género está dejando de ser un corsé, una especie de zapato ortopédico que nos obliga a caminar de cierta manera, a actuar de cierta manera, ¿no? Y podemos ser solo seres humanos y libres más allá del género. Cuando era adolescente existía el eslogan fumar no te hace grande. Hoy se me ocurre pensar en parir no te hace grande como un complemento necesario en una sociedad en la que 1 de cada 6 adolescentes ha tenido al menos un embarazo. Ese es un tema escalofriante, por decirlo de alguna manera, porque además termina siendo un tema de vida, de salud mental, de salud pública. Sí, también es una manera es una expresión de la falta de proyecto de vida de muchas mujeres, de muchas adolescentes. Su única manera de ser algo más que unas niñas es ser madres, porque no van a ir a la universidad, porque no tienen un proyecto, porque no tienen un trabajo que les interese, no tienen un proyecto de vida. Es muy triste que ser mamá sea la única manera como de cambiar, de ascender a la adultez, ¿no? Terriblemente pasa. Melba, y hay todavía unos patrones machistas muy fuertes en la sociedad colombiana en general, en las sociedades latinoamericanas, que hacen que sea más difícil superar esas situaciones o que se reproduzcan esos modelos que son indeseables. De acuerdo.
Y sin embargo, yo soy bastante optimista. Creo que si bien las cifras son desalentadoras, las mujeres estamos teniendo muchos lugares que antes no teníamos, más y más. Y creo que además las mujeres que escribimos, que tenemos una voz, que tenemos una visibilidad y un lugar, también estamos abriéndole brecha a todas las que vienen con nosotras. Melba es una escritora pródiga, escribe mucho, lo que no es fácil. La ópera prima, digamos, fue Duermevela, una obra sobre tu padre. Correcto, sí. Y no era muy difícil arrancar a escribir y preparar el primer libro sobre tu propio padre. Es que yo creo que yo no tenía la intención de escribir una novela. Realmente pasó, sucedió. Fue más, él murió cuando yo tenía 25 años. Fue una muerte repentina, yo vivía con él. Mis papás están separados desde que era una niña pequeña y de alguna manera sentí como que me quedé sin suelo porque éramos muy cercanos y empecé a escribir muchísimo. Duermevela se refiere un poco a que para mí el duelo es como ese estado en el que uno parece más real, lo que uno sueña o la fantasía y el recuerdo que lo que uno está viviendo. Y eso era lo que a mí me pasaba, yo solo podía rumiar ideas y recuerdos de mi papá. Lo empecé a escribir y casi que sin querer nació una novela de ahí. Esto incluyanlo como una nota personal de Juan Lozano, un hombre maravilloso, fuera de serie, que se llamaba Rodrigo Escobar Navia, un hombre que introdujo el civismo desde el servicio público en Colombia, siendo alcalde de Cali, un hombre honrado y honorable, quizás el único o uno de los muy poquiticos, uno digamos en aras de ser justo, en los últimos años, uno de los muy poquitos ministros del Interior que no se puso como tarea comprar y corromper al Congreso de la República, sino discutir las leyes. Era un humanista, era un pensador, sí. Era un hombre fantástico, el doctor Rodrigo Escobar Navia. Sí, él además era muy divertido. Simpaticísimo. Era muy divertido. Él decía que él era un especialista en ideas generales, que era como una forma de decir que no tenía ni idea de nada, pero hablaba de todo. Y parte de su gracia es que sin duda era un intelectual con muchos conocimientos, pero no se daba importancia, no pretendía... Cero vanidoso y sabía de todo y se había leído todo. No quería ser un erudito, ni mucho menos, sino que había este gozo de saber, era más el gozo de saber cosas y compartirlas, ¿no? Me imagino, Melba, que parte de esta sintonía y este gusto por las buenas letras, por la literatura, vienen de una marca de Rodrigo Escobar, que era un gran lector. Sin duda, mi padre lo fue, mi madre también, ambos. Había muchos libros en casa y a la vez había siempre como la sensación de que la palabra es lo que nos conecta y nos acerca y nos genera comunidad. Esa fue tu ópera prima, tu primer libro. Como antes de el último que habías publicado, Las huérfanas, es una historia también personal, muy íntima, sobre tu mamá. Sí. Bueno, Las huérfanas mi madre murió hace 5 años ya y ella tuvo una historia pues como muy turbulenta, fue una mujer como de mucho carácter, española, llegó acá casada. De Nogales, era su apellido. Miriam de Nogales llegó acá casada con mi papá. Ella era de origen noble, con mucho abolengo, con mucha cosa, y mi papá era un provinciano del Valle del Cauca, de familia muy sencilla. Y ella decía, porque ella era así, decía que ellos eran como la dama y el vagabundo. Se conocen en el París de los 60 y bueno, mi mamá queda embarazada y como era en esa época tocaba casarse y después entonces deciden, se instalan en Colombia, pasan unos años muy precarios mientras él empieza como a salir adelante y en esos años precarios nacen otras 2 hijas y mi mamá tiene un intento de suicidio que fue bastante importante, digamos, en la historia de ellos dos y de todas, porque además duró 1 año en un hospital psiquiátrico, le quitaron a las hijas por un tiempo, en fin.
Y mi mamá se llamaba Miriam de Nogales y mi prima Miriam de Nogales se suicidó. Dios mío. Se llamaban igual, se parecían. ¿Tu prima hermana? Mi prima hermana. Hija de un hermano de un hermano de mi mamá. Mujeres de ojos grandes, de rizos rojos, con un montón de aspectos en común y el mismo nombre, tía y sobrina. Mi tío llamó a su hija Miriam en honor a mi mamá, que venía de salvarse del suicidio. Dios mío, y su qué hija historia. Miriam termina suicidándose. Y esto es como estas historias de constelaciones cósmicas que uno dice, aquí hay algo, algún mensaje que no sé leer, y no es que lo sepa leer, pero en Las Huérfanas busco como explorar toda esa profundidad y esa oscuridad psicológica que hay en las familias. Por eso hay que leer a Melba Escobar. Y con esta historia también entiende uno la potencia de la pluma de Melba Escobar. Melba, nos indican que vamos a tener que ir cerrando el programa, pero no lo quiero hacer sin preguntarte por Melba Escobar, la mamá. Melba Escobar, la madre. Melba Escobar, la mujer de familia. Yo creo que siempre todos estamos como tratando de emancipar a nuestros padres en nuestros actos, o emancipar las carencias que tuvimos como hijos, ¿no? Uno quiere no hacer lo que hizo su mamá, y seguramente mi hija el día de mañana va a tener un montón de reclamos de lo que yo no hice, pero no era lo que no hizo la mía, y así sucesivamente. Y en esa lógica yo trato de ser una mamá distinta a la mía, con todo y que la extraño todos los días y me hace una falta tremenda, pero entonces en ese sentido trato de ocupar todos los espacios que como ser humano quiero ocupar, no dejar de escribir, no dejar de leer, seguir siendo una profesora, una columnista, tratar de estar presente como madre. Y de alguna manera siento que mi mamá y quizá muchas mujeres de esa generación tuvieron la carencia de no poder ocupar los espacios que les correspondía y que debían haber ocupado por sus capacidades, por sus talentos, por su inteligencia, pero que la vida no les dio esa oportunidad. Entonces yo, como emancipación, sí quiero tenerla. Qué dicha haber podido tener aquí en este programa a Melba Escobar. Qué rico que pudimos tener esta conversación y qué emoción tener Huir al presente para poderlo gozar en cada una de sus páginas y en cada una de sus letras. Muchas gracias, Melba. Gracias. A ustedes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a la Universidad Externado de Colombia y a su División de Estudios de Género que hace posible este programa. Que tengan todos un muy feliz fin de semana. Les recomiendo un plan. Lean a Melba Escobar. Feliz fin de semana.